Muy buenos días, hermanos y hermanas de la comunidad eh, cimentados sobre la roca. En esta mañana de sábado, hoy 27 ya de septiembre, quisiéramos de parte de Fran y mía hacer una reflexión para mantener la dinámica de nuestro discipulado. El tema que toca en la línea después de ver a los profetas es la figura de la persona sabia, y esta figura se concentra en Daniel, que tiene varias cargas encima, sobre todo la de ser un profeta o un vidente. Pero aquí el tema en realidad no es ese, es Daniel como sabio, como persona sabia. Eh, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿verdad? Eso está en Proverbios 9:10 y en Salmos 111:10. Eh, Proverbios 1:7 también. El, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bueno, esto es como el tema de fondo. Varias cosas habría que decir primero, ¿verdad? Tal vez lo primero es que, si bien es cierto, el libro de Daniel que hoy conocemos se ambienta en la corte del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, que fue quien este, eh, dominó e hizo tres tipos de secuestro de personas de Jerusalén y de Judá. Este, eh, Eso es la ambientación, pero históricamente este libro de Daniel está ubicado en otro momento. Y ya vamos a ver Nabucodonosor. Gobernó entre el 605 antes de Cristo y el 562. La toma de Jerusalén es en el 596, 593 y 586 antes de Cristo. Son tres momentos en que se toma Jerusalén, se sitia y se llevan cautivos no a la gente común y silvestre, sino a los sabios, a los artesanos, a toda la gente que tuviera un conocimiento especial. No se llevan a todo el mundo como a veces se piensa. Entonces, este es un ambiente crítico, obviamente, porque queda destruida gran parte de la identidad del pueblo de Judá. Ya el pueblo de Israel fue destruido más de 100 años antes por Asiria. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hoy decimos Israel como si Israel hubiera sido un solo país. No, lo fue por un tiempo, por unos 90 años, 100 años. Luego se divide y al sur queda Judá y al norte las otras 10 tribus que se denominan Israel. Entonces, hemos visto la historia de los reyes de Judá y los reyes de Israel. En ambos casos no hubo realmente ninguna preocupación por servir al Señor. Todo lo contrario. Como en el tiempo de los jueces,
La cuestión fue más bien una enorme incapacidad de servir a Dios y una enorme capacidad de servir a los ídolos. Y eso es lo que los profetas les reclaman. Pero no es solo servir a los ídolos, es que hay un compromiso de vida en este sentido. Se sirve a los ídolos viviendo de cierta forma. No es solo ir y presentarles un sacrificio. Y es muy importante señalar esto porque es una cuestión de ética, pero más que de ética es una cuestión de, del compromiso de nuestro corazón con nuestro Dios. Si estamos comprometidos con nuestro Dios, entonces debemos hacer lo que Él hace. Y en este sentido, lo que se busca es acercarse a la forma de ser de Dios, del Dios de la Biblia, del Dios de Abraham, del Dios de Moisés, del Dios de los profetas, ese que es un solo Dios creador del cielo y de la tierra. Tiene su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Él sabe lo que desea de nosotros y precisamente es la respuesta nuestra la que Él espera, no las peticiones. ¿Verdad? Aquí a veces se nos olvida. Pensamos que a Dios es para pedir. No, Dios es para vivir según Dios, para vivir según el camino de Dios, para transitar en el camino de Dios. Esa es la primera cosa que debe estar pendiente en nuestra cabeza, que no se trata de un contrato donde yo digo que sí y Dios me mantiene, nada que ver con eso. Todo lo contrario, esto no es un contrato, esto es una alianza es diferente. Una alianza es cuando dos personas convencidas de la lealtad de la otra parte dice vamos a cooperar en esto. Dios ha hecho una alianza con nosotros, estemos listos o no, seamos fieles o no, Dios se vuelve hacia nosotros y nos da aquello que es fundamental. ¿Y qué es lo que es fundamental? La vida. La vida es lo que nos da una calidad de vida y vida en sí. Eh, Se espera que tengamos un cierto grado de prosperidad y de bienestar, porque la vida lo necesita. La vida necesita comer bien, dormir bien, tener salud, ¿verdad? Esas son cosas que alimentan la vida, no cosas que se poseen, son cosas de uso. Comer bien es usar bien los recursos, tener los recursos para comer lo necesario, no para andar de un lado para otro en restaurantes y todo esto. Eso no es el propósito. La prosperidad es el bienestar, no es la acumulación. Eso es lo que vimos con los profetas, ¿verdad? Para eso, para recordar, habrá que pensar otra vez en Isaías 2. Entonces, ha dicho sea de paso, Isaías está orientado hacia, eh, perdón, Isaías está orientado hacia Judá. Entonces, ¿verdad? Esa lucha por que nosotros seamos realmente imágenes de nuestro Padre es el punto medular de los profetas. La prosperidad es una vida digna en Dios, no son las cosas.
La vida digna en Dios es lo que está en nuestro corazón. Bueno, en ese sentido, Nabucodonosor se lleva a toda esta gente y los tiene muy bien viviendo en la corte. No es que van a campos de prisioneros, no, no. Se los lleva porque es gente que sabe cosas, y en un imperio tan grande como el babilónico, la gente que sabe se conserva, se cuida. Y entonces empiezan a cuidar a la gente que tomaron de Israel. Pero el ambiente complejo que se ve en el libro de Daniel no es ese, porque en ese había cuidado, había un grado de respeto. De hecho, tengo que decirles que una de las obras más importantes del judaísmo actual, que es el Talmud, que es una relectura de las escrituras, eh, fue constituido en Babilonia. Hay un Talmud babilónico y un Talmud de Jerusalén. Y el Talmud babilónico fue hecho en Babilonia. No era que los de Judá estaban todos esclavizados y sufrientes. Es que les habían destruido el templo y su mundo en las ciudades, porque ellos habían preferido darle culto a los dioses y vivir oprimiendo a la gente humilde y pobre que servirle a Dios. Eso es, no es que pobrecitos se lo llevaron, están pagando un proceso. Y por eso hay un texto muy interesante que es, permítame un segundo, eh, que es Isaías 40, que dice, ese es el que cita Marcos al principio de su evangelio. Consolad, consolad, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén, díganle a voces que su tiempo está cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de las manos de Jehová por todos sus pecados. Entonces ahora el verso 3 de este capítulo 40 dice, vuelvan al desierto, preparen camino a Jehová, enderecen la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Este llamado de Isaías 40 es un llamado cercano, ya durante el periodo de Babilonia, pero cercano a la conquista persa. Y la conquista persa es muy importante porque los persas deciden apoyar a la gente de Judá para que regrese e instituya otra vez el templo, la dinámica del templo, y para que tengan su tierra. Los que regresan eran los que se habían llevado, que no era gente buena, tengo que decir, ¿verdad? Esos eran los opresores de sus hermanos, los que hacían violencia contra sus hermanos. No era gente buena la que recibe esta llamada de Isaías, sino gente que se esperaba que en ese camino se transformara y volviera su corazón a Dios. Este era el objetivo del destierro, una fragua para quitar las impurezas de este metal. Pero los otros quedaron ahí. Y luego vuelven, que es lo que tenemos en los libros de Esdras y Nehemías. Vuelven, pero no vuelven del todo bien, no aprendieron suficiente.
Y el famoso texto de Malaquías, traigan los diezmos al alfolí, se refiere a esta gente que regresando a la tierra vuelve a enriquecerse, tiene sus grandes casas, pero demasiado pesado pagar el diezmo para la construcción o reconstrucción del templo de Jerusalén y adorar a su Dios. Esta gente, bueno, ahí está funcionando, ¿para qué le vamos a meter plata? O sea, esta gente no cambió tanto como Dios mismo esperaba. En medio de esto viene otra fuerza, que es la fuerza de Grecia. No es de Grecia, es de Macedonia en realidad. Y aparece un personaje que se llama Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Y este hombre, muy joven, había conquistado desde lo que hoy es Grecia hasta parte de India. La tarea de conquista de Alejandro fue muy grande y obviamente pasó por encima de Jerusalén, ¿verdad? Y tomó Jerusalén y tomó toda Palestina. En esa toma de parte de Alejandro, Alejandro no destruye el templo, Alejandro no realmente no hace nada que pudiéramos llamar particularmente malo. Pero ahí es donde está el punto. Alejandro empieza a transformar eh, la conciencia de las personas. Y eso, Alejandro muere y eso continúa. Continúa porque este, se trata de eh, hacer a imagen y semejanza de Macedonia a los pueblos conquistados. Y ahí es donde entra eh, Judá y Jerusalén. Sí, entonces, después de esta conquista tan grande de Alejandro y de que hiciera que la gente de Jerusalén y de otras ciudades de Judea, o de Judea es mejor ya para esa época, fueran conquistadas, él promovió la helenización. Es como decir que puso un McDonald's y un Starbucks en cada ciudad y la gente iba ahí a comer sus cosas, ¿verdad? Algo así, pero en esa época. Después que murió Alejandro, hubo un proceso de división de lo que él había logrado entre cuatro famosos generales, los Seleucidas. Estos generales, curiosamente, este, pues no, al principio se dividieron todo y no hubo mayor problema, pero resultó que eventualmente fueron peleando entre sí. Y hubo uno en particular que es el que tomó, por decirlo así, el famoso, el lugar de Palestina. Se volvió muy beligerante y, perdón, hubo uno, eh, es Antíoco IV Epifanio. Lo que dice el nombre es que él es la epifanía de un Dios, la, la presencia de un Dios, por decirlo así. Eh, Epifanes realmente
hizo muchas cosas, pero sobre todo en el año 163 antes de Cristo hizo un decreto. Y el decreto para la gente que vivía ahí fue bestial, ¿verdad? Eh, y a mucha gente le gustó. De los que habitaban en Jerusalén y en otras ciudades grandes de Palestina, se volcaron y le abrieron el corazón a esta perspectiva de Epifanio. Epifanio destruyó, bueno, hay una cosa que hizo Epifanio que es brutal, que fue que sacrificó un chancho en el altar del templo. Es decir, le quitó lo sagrado al templo, lo profanó. Hay una frase en Marcos 13, en el discurso de Marcos 13, que dice: hasta que vean la abominación de la desolación. Ya abominación es terrible, pero abominación de la desolación es más terrible. Entonces, en ese sentido, es que se valoró eso de que hizo Antíoco Epifanio. Puso a Zeus, dios griego, en el templo de Jerusalén. Y muchos de los que vivían ahí, que eran de la casa de Israel, del linaje de Abraham, se volvieron y aceptaron servir a Zeus. Probablemente lo traslaparon diciendo: bueno, ahora no es Yahvé, ahora es Zeus, es como lo mismo. Es una situación terrible y empezó una gran persecución contra la gente de ese lugar. Dice, el libro es Primera de Macabeos, que nosotros no lo tenemos en nuestras Biblias como la Reina Valera, pero que la Iglesia Católica lo tiene dentro de sus libros bíblicos, y es muy importante leerlo, por lo menos el primer libro, porque nos narra un vacío que hay entre Daniel y Jesús, ¿verdad? Daniel fue escrito viendo a este hombre, a Antíoco Epifanio, no a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue bueno con los de Judá. No hizo nada y se los llevó porque ellos le hicieron la guerra, pero no fue que hiciera un daño significativo a estas personas, al contrario. Eh, pero lo que leemos en Daniel está contra esto. Oigan lo que hizo Antíoco. Entonces, Primera de Macabeos 1:41 y siguientes. Antíoco hizo publicar en todo su reino un decreto: todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Todas las naciones paganas acataron el decreto del rey y en Israel mismo muchos aceptaron ese culto, sacrificaron a los ídolos y ya no respetaron el sábado. El decreto que imponía costumbres extranjeras llegó a Jerusalén y a toda Judea. Según él, se suprimían las víctimas consumidas por el fuego, los sacrificios y otras ofrendas en el santuario. Se debía tener por días ordinarios no solo los sábados, sino también las fiestas sagradas. Ya no debían tener por sagrado el santuario y a sus ministros, sino que debían dedicarse a altares, recintos sagrados y templos a los ídolos. Tenían que sacrificar cerdos y animales impuros y no debían hacer a sus hijos el rito de la circuncisión. En resumen, tenían que mancharse con toda clase de impurezas y profanaciones, de tal modo que olvidaran la ley y cambiaran todas sus costumbres. Al final el decreto decía: el que no cumpla la orden del rey morirá.
el rey comunicó esta obligación a todas sus provincias y los inspectores nombrados por él recorrieron el país de Judea. Debían procurar que se ofrecieran sacrificios a sus dioses, este es Zeus, en todas las ciudades. En el verso 52 dice, muchos israelitas se pasaron a ellos, abandonando la ley y cometieron un sinnúmero de maldades, obligando a los verdaderos israelitas a vivir en refugios y ocultarse como podían. En el año 145, el día 15 del mes de Casleu, Antíoco levantó sobre el altar del templo el abominable ídolo de los invasores. Construyeron también altares a través de todo el país de Judea. Quemaban incienso en las puertas de sus casas y en las plazas. Rasgaban y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Al que sorprendían con el libro de la alianza y al que cumplía con los preceptos de la ley lo mataban, pues así lo ordenaba el decreto real. Siendo dueños del poder, se ensañaban con los israelitas rebeldes que encontraban cada mes en las ciudades. Los días 25 de cada mes ofrecían sus sacrificios en el altar nuevo que habían levantado sobre el altar del templo. Las mujeres que, a pesar de haberse ordenado lo contrario, hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas, con sus niños colgados de su cuello, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. A pesar de esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley que violaba la Santa Alianza. Enorme fue la prueba que soportó Israel. Claro, y cuando empezamos a ver en Daniel, ¿verdad? Se nos dice que escogieron a jóvenes apuestos sin ningún defecto físico que tuvieran aptitudes. Daniel 1, 3 y siguientes. Debían de ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz, que era el encargado de parte de Nabucodonosor, en aquel momento de Nabucodonosor, debían enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Los israelitas que tomaron estos jóvenes eran de la familia real y la nobleza. No fue cualquiera. Pero en Daniel 1.8 dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y esto es lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquella comida prohibida por la ley que violaba la Santa Alianza. Esto es el modelo del varón justo. Daniel es ese modelo. Él decide que, a pesar de los pesares, confiar en Dios y no aceptar participar de la mesa del rey. El rey Nabucodonosor, según lo presenta Daniel, les alistó de lo que él mismo comía para que esta gente comiera. Pero ellos deciden, o Daniel en principio, decide no contaminarse. Y ahí está el punto medular. ¿Hasta qué punto he decidido yo, como seguidor de Cristo, no contaminarme?
Toda la historia del destierro en Babilonia no surge como una prueba para Israel, surge como un castigo a la maldad de las grandes, de los aristócratas y los sacerdotes de las grandes ciudades. Ellos pecaron en su práctica, abominaron de Dios, humillaron al Señor y recibieron su paga. Pero en Babilonia a ellos los trataron bien. Y esta es la gran diferencia entre lo que se ve en Daniel y lo que se ve en en la historia. Por ejemplo, tal y como nos narra Jeremías y otros. Claro, mataron a los reyes porque los reyes se les opusieron, pero al resto de gente la incorporaron a su vida cotidiana. Y es por eso que eventualmente los persas, a cargo de Darío, de Ciro, le habilitan a Zorobabel, a Esdras y a Nehemías a regresar y reconstruir Jerusalén, sus murallas, el templo, y a tener una vida, digamos, dentro de la ley de Dios. Pero este no es el caso aquí. En Daniel, Daniel vive de sobresaltos, ¿verdad? En el verso 14 se nos dice que al cumplirse el plazo, porque Daniel le presenta al encargado de cuidarlos una alternativa: denos 10 días. Y después nos compara. Y si nosotros no logramos vernos igual, pues haga lo que tenga que hacer. Pero Daniel confió en Dios y más se mantuvo íntegro en su manera de ser y pensar. Y esto es algo que hoy olvidamos de Daniel. Daniel no es un ejemplo porque sea profeta o vidente o lo que sea. Es un ejemplo de compromiso, de lealtad con Dios. Y dice que a estos 4 jóvenes, que eran estos 4 que se mantuvieron firmes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Entonces, en el verso 20, Dios los interrogó y en todos los temas que requerían sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y en Daniel 2 empezamos esta introducción de quién es Daniel, empieza a dar sus frutos en Daniel 2, con un sueño que perturbó al rey. Toda esta lucha es una lucha por entender el papel de la sabiduría de Dios en nuestras vidas y su conexión con la integridad. Dios no da a quien no es íntegro o íntegra. Necesitamos desarrollar esta actitud de nosotros, como la actitud de la oración. Hay que tener una actitud para orar. Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo necesito hablar con Dios. No solo para pedirle, es que para agradecerle sobre todo, para exponerle mi vida, en mis palabras, para decir cómo me siento,
como un gran amigo, como un padre que escucha y me va a orientar y me va a dar fortaleza y me va a ayudar a entender y a ver cómo es que su voluntad, su deseo de compañerismo y amor, de amistad, se realiza en esa oración. Pues esa oración no nace solamente de un pacto, nace de que a través de la alianza con Dios yo me he convencido profundamente que vivir según Dios es lo que corresponde. No es tanto creer, es vivir, es ser fiel, ser leal a Dios. Y ahí es donde está el gran secreto de la vida eterna. Sí, de la vida eterna. Porque la vida eterna tiene el secreto en la permanencia constante en la presencia de Dios. Eso es, la vida en Dios tiene significado, tiene mucho significado, es nuestra razón de ser, vivir en la presencia de Dios, esa es la vida eterna, una vida con significado, pero para obtener o participar en eso no es necesario ni morir ni la segunda venida, es necesario que yo hoy ponga mi corazón ante Dios para que sea transformado por su amor. Confianza, fidelidad, lealtad. Ese es el objetivo. El objetivo no es la recompensa. El objetivo es vivir según Dios. Y la recompensa, pues, que venga. No se ama a los padres por lo que les puedan dar. Se ama a los padres por el esfuerzo que han hecho para dedicarle la vida a uno y darle esa vida. A veces confundimos. Una cosa es que los padres cumplan su función, pero otra cosa mejor es que los padres lo amen a uno y vayan más allá de esa función. Cumplir, obedecer, está bien, pero Dios no quiere borregos en su redil. Necesita personas con el corazón de Abraham, de Daniel, de José, de Pablo, de la Magdalena, de Febe, de Esther. Personas que abran su corazón y se olviden de sí, de sus deseos y necesidades y se abran a abrazar la vida de Dios y a vivirla cotidianamente. Dios es grande, pero sobre todo Dios es amoroso y desea ser nuestro amigo. De verdad, empecemos ahora a revisar Daniel desde esta perspectiva, con este dicto que les he dicho de Antíoco Epifanio y que está en Primera de Macabeos, de los versos, permítanme, de los versos 41, capítulo 1, 41 hasta el 64. Enorme fue la prueba que soportó Israel, pero no todo Israel, porque mucha gente decidió abrazar la vida que ofrecía Antíoco. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y seguiremos hablando de Daniel.